Steve Jobs. Solo mencionar el nombre evoca imágenes de innovación, ¿no? Productos icónicos y una figura que transformó industrias enteras. Ordenadores, animación, música, teléfonos, la lista sigue. Es casi una figura mítica en el mundo de la tecnología y los negocios. Sí, sí, totalmente. Hay una frase de aquel famoso anuncio de Apple de 1997. Piensa diferente, que parece resumirlo todo, ¿no? Las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo cambian. Y él, sin duda, pertenecía a ese club de locos. Pero bueno, más allá del mito, lo que realmente nos interesa hoy es destilar las lecciones prácticas detrás de ese impacto. Exacto. Nos basamos en un análisis profundo de su trayectoria, extraído principalmente de la biografía de Walter Isaacson, para entender los principios que aplicó. Ojo, no se trata de idolatrarlo, sino de comprender cómo construyó Apple, esa empresa que él mismo consideraba su creación más importante, ¿sabes? Diseñada para perdurar. Exacto. Porque una cosa es la personalidad, que bueno, a menudo se describe como difícil o intensa. Y otras son los métodos y filosofías que llevaron a resultados tan extraordinarios. ¿Por dónde empezamos a desentrañar ese legado? Parece que un momento clave fue su regreso a Apple en 1997. Absolutamente. Ese momento encapsula una de sus lecciones fundamentales, la concentración. Cuando volvió, Apple estaba, bueno, al borde del abismo, ahogada en una complejidad absurda. Sí. Tenían docenas de versiones del Macintosh, una maraña de periféricos, un caos total. Su primer movimiento fue brutalmente simple, pero, increíblemente efectivo. La famosa anécdota de la pizarra, ¿verdad? Que dibujó una tabla súper sencilla, 2 columnas, consumidor y profesional, 2 filas, escritorio y portátil. Ajá. Y dijo algo como, vamos a hacer solo 4 productos geniales, 1 para cada casilla, todo lo demás fuera. ¿Qué decisión tan drástica? ¿Eliminar el 90% del catálogo de un plumazo? Drástica, sí, pero vital. Él mismo lo dijo. Decidir lo que no hay que hacer es tan importante como decidir lo que hay que hacer. Y no fue algo puntual, ¿eh? Lo aplicaba rigurosamente. Claro. En sus retiros anuales con sus 100 personas clave, les hacía listar las 10 prioridades del año siguiente, para luego, ¡zas!, tachar las últimas 7 y enfocarse solo en 3. Requiere una disciplina tremenda decir no a buenas ideas para poder ejecutar unas pocas de forma excepcional. Me pregunto cuánto de esa capacidad de enfoque venía de su interés por el zen, esa habilidad para filtrar el ruido, ¿no? Para mantener una atención casi láser en lo esencial. Seguramente mucho. Incluso le aconsejó algo parecido a Larry Page en Google, ¿no es así? Que se centraran para no acabar como Microsoft, como dispersos en demasiadas cosas. Así es. Y esa concentración no era solo eliminar productos, era también simplificar los que quedaban, lo que nos lleva directamente a otra de sus grandes obsesiones, la simplificación. Pero ojo, no una simplicidad superficial, sino una que emerge de dominar la complejidad. Ah, claro. Ya desde el primer folleto de Apple, la frase era «La sencillez es la máxima sofisticación». Y se ven sus productos. Comparas un iPhone o un Mac con otras alternativas y la diferencia en la experiencia de usuario suele ser notable. ¿Cómo llegaba a esa simplicidad? Bueno, tenía raíces profundas. Desde su trabajo en Atari, donde los juegos debían ser intuitivos al instante, ¿te acuerdas? Introduce moneda, evita Klingons. Sí, sí. Cero manual. Exacto. Hasta su admiración por el diseño Bauhaus. Pero la clave está en su frase. Hace falta mucho trabajo para comprender de verdad los desafíos latentes y obtener soluciones elegantes. No era quitar por quitar, ¿entiendes? Era entender el problema a fondo para encontrar la esencia. Como cuando vio el ratón de Xerox PARC. Tenía 3 botones, era caro, y él pidió uno de un solo botón, mucho más barato. Justo. O la famosa búsqueda con Johnny Ive para que en el iPod todo estuviera a 3 clics. Ese momento hostia que mencionan cuando eliminaron una pantalla de navegación innecesaria. Parece que buscaban activamente eliminar cualquier fricción. Exacto. Y la culminación de esa filosofía fue quizás eliminar el botón de encendido-apagado del iPod.
Una idea que al principio, bueno, desconcertó a todos, pero que respondía a la pregunta, ¿es realmente necesario? Si el dispositivo puede gestionarlo solo. Esa búsqueda incesante de la esencia, de quitar lo superfluo para que lo importante brille, fue una constante. Y lograr esa simplicidad radical, esa experiencia de usuario tan fluida, me hace pensar que no podía depender solo del diseño de la interfaz o del hardware por sí solos. ¿Tenía que haber algo más? Ahí das en el clavo. Eso nos lleva a la tercera lección clave: responsabilizarse de todo el proceso. Jobs estaba convencido, pero convencido, de que para lograr esa simplicidad y calidad sublime, como él la llamaba, era necesario controlar férreamente la integración entre hardware, software y servicios. El famoso ecosistema Apple. Claro, el iPod funcionaba tan bien porque iTunes en el Mac hacía el trabajo pesado de gestionar la música. El dispositivo podía ser más simple. Es una diferencia fundamental con modelos más abiertos como los de Android o Windows, ¿no? Que él criticaba abiertamente, diciendo que llevaban a productos de mierda. Suena duro, sí, pero refleja su convicción. Quería controlar cada aspecto de la experiencia del cliente, desde el microchip hasta la bolsa que te daban en la Apple Store. Ujú. Esto se relaciona con su personalidad controladora, sin duda, pero también con esa pasión por la perfección. Él veía cualquier elemento externo no aprobado como una potencial, digamos, contaminación de la experiencia. Es el eterno debate entre ecosistemas cerrados y abiertos, ¿no? El cerrado permite esa experiencia pulida y consistente, ese jardín zen del que hablaba, pero a costa de la flexibilidad y a veces del precio. Exacto. El abierto ofrece más opciones, pero puede ser más caótico. Apple apostó claramente por lo primero. Y esa apuesta por la experiencia integral y el control total se vincula a otra idea fundamental. Cuando te quedes atrás, da un salto adelante. No se trata solo de ser el primero, sino de saber reaccionar y adelantarte incluso cuando parece que vas perdiendo. Ajá. ¿Cómo aplicaba eso? Un ejemplo claro fue con el primer iMac. Era genial, pero se dieron cuenta de que se habían quedado atrás en algo clave. No grababa CDs y la música digital empezaba a explotar. Jobs admitió sentirse estúpido. Vaya. Pero en lugar de simplemente añadir una grabadora de CDs al siguiente modelo, que sería lo lógico, ¿qué hicieron? Crearon todo un sistema nuevo. Exacto. Dieron un salto enorme. Crearon iTunes, luego la iTunes Store y el iPod. No solo se pusieron al día, transformaron toda la industria musical. Impresionante. Y luego hicieron algo parecido con el iPod, ¿no? Cuando vieron que los teléfonos empezaban a incluir música. Precisamente. Les preocupaba que los móviles canibalizaran las ventas del iPod, su producto estrella. Así que tomaron la decisión radical de canibalizarse ellos mismos creando el iPhone. La frase de Jobs fue: si no nos devoramos a nosotros mismos, lo hará otro. Qué mentalidad tan proactiva hacia la disrupción, incluso la propia. Es una característica de las empresas realmente innovadoras y resilientes, ¿no? No tener miedo a romper lo que funciona para crear lo siguiente. Y esto nos lleva a otro punto clave. Piensa en los productos antes que en los beneficios. Suena casi a cliché, pero en el caso de Jobs parece haber sido una filosofía operativa real. Recuerdo la historia del primer Macintosh. La instrucción al equipo fue: no os preocupéis por el precio, limitados a especificar las capacidades del ordenador. El objetivo era hacer algo absurdamente genial, dejar una marca en el universo. Y lo lograron, ¿eh? Pero el Mac salió carísimo, lo que contribuyó a su salida de Apple en los 80s. Sin embargo, él mantuvo esa convicción. Creía firmemente que si te centrabas obsesivamente en crear un producto increíble, los beneficios, acabarían llegando. Claro. Contrastaba esto con lo que vio pasar en Apple bajo Scully o en Microsoft bajo Ballmer, donde sentía que la gente de marketing y ventas había tomado el control sobre la gente de producto, priorizando los márgenes a corto plazo sobre la innovación audaz. Es interesante cómo él describía esa diferencia. Decía que la pasión debía ser por los productos, no por el dinero, y que esa sutil diferencia en la motivación afectaba todo: a quién contratas, a quién asciendes, de qué hablas en las reuniones. Totalmente. Cuando volvió a Apple, su foco inmediato fue crear productos rompedores, como el iMac, el iPhone. Es una apuesta por el valor a largo plazo frente a la ingeniería financiera cortoplacista. Y genera una cultura muy específica en la organización, ¿sabes? Centrada en la excelencia del producto como motor principal.
Ahora, si tu foco está tan puesto en crear productos radicalmente nuevos, ¿cómo sabes qué crear? Eso nos conecta con otra de sus posturas más conocidas. Te refieres a su escepticismo hacia los estudios de mercado tradicionales, Bien. ¿verdad? La, ¿qué sería? Quinta lección. No dejes que los focus group te esclavicen. Exactamente. Su frase célebre era, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Citaba a menudo aquello atribuido a Henry Ford. Si hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me habrían dicho un caballo más rápido. Desconfiaba de preguntar directamente al consumidor sobre innovaciones que aún no existen. Entonces, ¿en qué se basaba? ¿Pura intuición? En gran medida sí. Él hablaba de confiar en la intuición, influenciado por sus prácticas de meditación. Decía que la intuición era más poderosa que el intelecto para ciertas cosas. Se trataba de una especie de empatía profunda, de intentar leer cosas que todavía no están en la página, de anticipar deseos latentes. Su focus group a menudo era él mismo y su círculo cercano. Creaba productos que él querría usar. Como el iPod. Nació porque él, como amante de la música, odiaba los reproductores MP3 que existían. Decía que eran un asco y quería llevar 1000 canciones en el bolsillo. Creamos el iPod para nosotros mismos, dijo. Si algo no era lo bastante bueno para él, no lo era para los clientes. Es un enfoque válido para la innovación disruptiva, ¿no? Donde buscas crear un mercado nuevo o transformar uno existente. Los focus groups son útiles para mejoras incrementales, para refinar algo que ya existe, pero rara vez te van a dar la idea para el próximo iPhone. Claro. El riesgo, claro, es que tu intuición esté equivocada. Pero bueno, Jobs tuvo una tasa de aciertos notablemente alta. Hablando de riesgos y de llevar las cosas al límite, eso nos lleva a uno de los aspectos más fascinantes y polémicos de su liderazgo, el famoso campo de distorsión de la realidad, el RDF, ¿no? Ah, el RDF, sí. Nombrado por un episodio de Star Trek, describe esa increíble capacidad que tenía para convencerse a sí mismo y a los demás de que lo imposible era posible. Y a menudo lo conseguía. Hay innumerables anécdotas, desde presionar a Wozniak and Atari para hacer un juego en 4 días en lugar de meses. Ujú. Y lo hizo. Y lo hizo. Hasta convencer al CEO de Corning de que podían fabricar el Gorilla Glass para el primer iPhone en 6 meses, cuando la empresa ni siquiera lo producía en masa y decía no tener capacidad. La frase de Jobs fue lapidaria. Sí que puedes hacerlo. Hazte la idea. Puedes hacerlo. Y lo hicieron. Wow, sí, es increíble esa capacidad de persuasión o de presión. Es una mezcla de carisma, convicción férrea, intimidación y una negativa rotunda a aceptar limitaciones. La interpretación puede ser negativa, manipulación, exigencias irracionales, pero muchos de sus colaboradores decían que, aunque fuera duro, les permitía lograr cosas que nunca creyeron posibles. Como dijo Debbie Coleman, lograbas hacer lo imposible porque no te dabas cuenta de que era imposible. La anécdota del ingeniero del Mac y el tiempo de arranque es increíble también. Jobs le preguntó si encontraría la forma de reducir 10 segundos si de ello dependiera salvar una vida. Luego hizo el cálculo de cuántas vidas se ahorrarían globalmente y el ingeniero redujo el tiempo 28 segundos. Parece que sabía pulsar los botones adecuados, aunque fuera de forma muy poco ortodoxa. Es la psicología de las expectativas elevadas llevada al extremo. Funciona hasta que deja de funcionar, o hasta que el coste humano es demasiado alto. Claro, es una de las lecciones más difíciles de emular, porque requiere ese equilibrio delicado entre inspirar y exigir más allá de lo razonable. Pero indudablemente fue una herramienta clave en su arsenal para lograr lo extraordinario. Y todo este esfuerzo por crear productos geniales, simples, perfectamente integrados, ¿dónde culminaba? Parece que para él, la conexión final con el usuario era crucial, incluso antes de encender el dispositivo. ¿Cómo se relaciona eso con la siguiente lección? Totalmente. Y eso nos lleva a otra idea importante que le inculcó su mentor, Mike Markula. Transmite, impute en inglés. La idea es que la presentación, el empaquetado, todo comunica valor y forma la percepción del producto y de la empresa. Jobs citaba a Markula diciendo, Mike me enseñó que la gente sí juzga un libro por la cubierta. Ah, claro, la obsesión por el diseño de las cajas, ¿no? Los colores del Mac original, las cajas tipo joyero para el iPhone y el iPhone. Hasta patentaron diseños de cajas. Exacto.
Él y Johnny Ive creían que desempaquetar un producto Apple debía ser un ritual, casi un teatro que anticipara las virtudes del dispositivo. Decían algo como: queremos que cuando abras la caja, la experiencia táctil condicione cómo vas a percibir el dispositivo. Tiene sentido. Recuerdo el asa en el primer iMac, el de colores. Parecía más un gesto de diseño que algo funcional, ¿no? Era un sobremesa. Justo. Era más semiótica que práctica. Buscaba ser el ordenador amigable, accesible, como que te daba permiso para tocarlo, sobre todo para usuarios que se sentían intimidados por la tecnología. Y lo implementaron a pesar del coste adicional que suponía. Es pensar en la experiencia completa, desde el primer contacto visual. Y esa atención al detalle, esa búsqueda de la perfección, parece ser otra constante. Sin duda, la novena lección. Exige la perfección. Jobs era famoso por su tendencia a detener proyectos, a pulsar el botón de pausa, incluso en etapas avanzadas, y volver al diseño si sentía que algo no era perfecto. Sí, hay varios ejemplos famosos, como detener la producción de Toy Story para reescribir el guión porque sentía que se había vuelto demasiado oscuro, por presiones de Disney. O retrasar meses el lanzamiento de las primeras Apple Stores para rediseñar por completo la distribución interna. Pasaron de organizarlas por categorías de producto a organizarlas por actividades que la gente haría con ellos. Ajá. O con el primer iPhone. Ya tenían un diseño casi final, con el cristal encajado en un marco de aluminio, pero a último momento dijo que no le gustaba, que sentía que el marco competía visualmente con la pantalla, y convocó al equipo de IBE para rediseñarlo todo. Implicó un esfuerzo enorme, pero él dijo que fue uno de los momentos de los que más orgulloso se sintió en Apple. Incluso con el iPad, ¿no? Que sintió que el modelo final no era lo bastante informal o cómodo de coger y decidió redondear los bordes inferiores retrasando el lanzamiento. Exacto. Y lo más increíble es que aplicaba ese perfeccionismo incluso a partes que nadie vería jamás. La famosa anécdota de la valla que construyó con su padre. Que le dijo que tenía que lijar y pintar bien la parte trasera de la valla, aunque nadie la viera, porque tú sí que lo sabrás. Esa misma filosofía la aplicó a las placas de circuito impreso del Apple II y del Mac. Hizo que los ingenieros alinearan los chips para que se vieran bien dentro de la carcasa sellada. Aunque nadie fuera a verlo. Sí, ante la protesta de que nadie vería la placa sellada del Mac, citó a su padre y dijo: quiero que sea tan hermoso como sea posible, aunque no vaya a verlo nadie. E hizo que todo el equipo original firmara el interior de la carcasa, como diciendo: los verdaderos artistas firman su obra. Es una dedicación a la artesanía increíble, pero esa exigencia, esa impaciencia, también se traducía en su trato con la gente, ¿no? Lo que nos lleva a otra lección, quizás más compleja. Así es. La 10ª lección. Trabaja solo con los mejores. Jobs vinculaba directamente su impaciencia y, su famoso mal genio, con su pasión por la perfección y su deseo de rodearse únicamente de gente excelente, lo que él llamaba jugadores de primera o A-players. Tenía una teoría sobre evitar la proliferación de estúpidos en las organizaciones. Decía algo como, mi trabajo consiste en ser sincero, ¿no? Justificando su estilo directo. Sí, se comparaba diciendo que no era de un club de caballeros inglés, sino de una familia californiana de clase media, más directa. Hay que reconocer que su comportamiento no siempre fue ejemplar, claro. Wozniak, por ejemplo, tenía una visión muy diferente. Prefería la paciencia. Pero Wozniak también admitió que si él hubiera dirigido el proyecto del Macintosh, probablemente habría sido un desastre. Exacto. Es un equilibrio complejo. Su dureza era innegable, pero también tenía una capacidad extraordinaria para inspirar lealtad y pasión. Muchos de sus equipos clave estuvieron con él durante años a pesar de todo. La lección aquí no es imitar la dureza porque sí, sino entender la importancia de exigir excelencia y rodearse de talento excepcional, aunque encontrando formas de hacerlo que inspiren, no solo que intimiden. Claro, porque él decía algo como que si cuentas con gente muy buena, no necesitas estar encima de ellos todo el tiempo, ¿no? Que si esperas grandes cosas, pueden hacerlas. Correcto. Y muchos, como Debbie Coleman, decían que a pesar de los gritos y la presión, el sufrimiento valió la pena por lo que lograron juntos. Es evaluar el estilo de liderazgo en su contexto y sobre todo por sus resultados. Y hablando de equipos y colaboración, hay otra lección interesante que quizá choca un poco con la imagen de pionero digital. ¿Te refieres a su énfasis en el contacto personal?
Exacto. La 11ª lección. Fomenta el cara a cara. A pesar de ser un titán de la era digital, Jobs creía firmemente en el poder de las reuniones presenciales. Decía, la creatividad surge en las reuniones espontáneas, en las discusiones imprevistas. Te encuentras con alguien y de pronto te encuentras cavilando todo tipo de ideas. Sí, era una convicción muy fuerte. El diseño del edificio de Pixar es un ejemplo perfecto. Lo diseñó a propósito para forzar encuentros casuales en el atrio central. Ah, sí. Que todas las entradas, escaleras, la cafetería, los buzones, incluso las salas de reunión y el cine, todo convergía ahí. Exacto. Y John Lasseter confirmó que la teoría funcionó, que muchas ideas surgieron de esos encuentros fortuitos. Jobs prefería las reuniones informales cara a las presentaciones formales. Tenía reuniones ejecutivas semanales sin agenda fija, y otras los miércoles por la tarde con marketing y publicidad. Y odiaba las presentaciones de diapositivas. Las prohibía, sí. Decía, detesto que la gente recurra a las diapositivas en lugar de pensar. La gente que sabe de qué está hablando no necesita PowerPoint. Creía en la discusión directa, en el debate de ideas en tiempo real. Tiene mucho sentido, ¿no? El valor de la serendipia, de la colaboración informal, de la comunicación no verbal, cosas que a veces se pierden en la comunicación puramente digital, por muy eficiente que sea. Totalmente. Especialmente en entornos creativos, esa interacción humana directa es fundamental. Y esa capacidad de conectar ideas, de ver el panorama general, pero sin perder de vista los detalles más pequeños, es otra cualidad que lo definía. Los lleva a la 12ª lección. Mantén una visión general sin olvidar los detalles. Una habilidad que muchos describen como única en él. Podía estar pensando en la estrategia a 10 años vista y al mismo tiempo obsesionarse con el color exacto de un tornillo dentro de un iMac. Es algo rarísimo de encontrar. La mayoría de los líderes son buenos en una cosa o en la otra. O ven el bosque o ven los árboles. Jobs parecía capaz de hacer zoom in y zoom out constantemente. Por ejemplo, tuvo la visión del PC como núcleo digital allá por el 2000, lo que llevó al iPod y eventualmente al iPad. Y luego, en 2010, vio el cambio hacia la nube como el nuevo núcleo y empezó a construir masivamente centros de datos para iCloud. Esa era la visión estratégica. Pero, como decías, simultáneamente podía estar peleando por la forma y el acabado de esos tornillos internos que nadie vería. Exacto. Esa capacidad de conectar la estrategia de alto nivel con la ejecución detallada es crucial. Asegura que la visión se traduzca en realidad y que cada detalle refuerce esa visión. Es lo que hace que la experiencia sea tan coherente. Y toda esta forma de trabajar, de pensar, parece culminar en una filosofía muy personal, muy suya. Sí, y es la penúltima lección que queremos destacar. Combina las humanidades y las ciencias. Jobs se veía a sí mismo, y a Apple, en la intersección de la tecnología y las artes liberales. No se trataba solo de crear tecnología potente, sino tecnología con alma, con diseño, con una conexión humana. Recuerdo que en sus presentaciones a menudo mostraba una diapositiva con una señal de tráfico en la intersección de Technology Street y Liberal Arts Street. Decía que eso era lo que hacía especial a Apple. No ser los mejores ingenieros puros ni los mejores diseñadores puros, sino estar justo en ese cruce. Citaba a Edwin Land, el de Polaroid, como inspiración. Exacto. Creía que la verdadera innovación surgía al combinar la creatividad artística y la empatía humana con la ingeniería y la ciencia. Se trataba de entender no solo lo que la tecnología podía hacer, sino cómo encajaba en la vida de las personas, cómo podía hacerla más simple, más bella, más potente. Es fascinante porque aúna muchas de las lecciones anteriores, ¿no? La simplicidad viene de entender al usuario, humanidades. La experiencia integral requiere dominar la tecnología, ciencias. La intuición sobre lo que la gente querrá es una habilidad más artística que analítica. Precisamente, es la idea de aplicar la imaginación, crear productos que no solo fueran funcionales, sino también estéticamente agradables, intuitivos, incluso emocionalmente resonantes. Piensa de nuevo en el diseño del primer iMac de colores, con esa asa, técnicamente innecesaria, pero transmitía accesibilidad, invitaba a tocarlo. Eso es pensamiento de intersección.
Y parece que esa filosofía de combinar disciplinas, de valorar tanto la poesía como los procesadores, es quizá más relevante que nunca hoy en día, con debates sobre IA ética, diseño centrado en el humano, etc. Sin duda, es quizás su legado más profundo y duradero. La idea de que la tecnología más impactante es aquella que entiende y respeta nuestra humanidad. Y esa visión se nutría de una actitud que mantuvo toda su vida, encapsulada en aquella frase del Whole Earth Catalog que tanto le marcó. Sigue hambriento, sigue insensato. Stay hungry, stay foolish. La última lección. Exacto. Esa frase viene de la contraportada del último número de ese catálogo, una publicación muy influyente en la contracultura de la Bahía de San Francisco, que mezclaba el rollo hippie con la tecnología emergente. Jobs la vio y se le quedó grabada. Y la aplicó, ¿no? Mantuvo esa actitud a lo largo de su carrera. Esa combinación de empresario e ingeniero con un toque de hippie, inconformista, artista, rebelde. Totalmente. Esa síntesis se reflejó en su vida y en su trabajo. Y la publicidad de Apple a menudo capturaba esa vena rebelde. El famoso anuncio de 1984. O la campaña Piensa diferente. El texto era casi una descripción de sí mismo, ¿no? Este es un homenaje a los locos, a los inadaptados, porque las personas lo bastante locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo cambian. Exactamente. Se describía a sí mismo y al tipo de gente que admiraba y que quería atraer a Apu. Esa mentalidad de principiante, esa curiosidad insaciable, esa voluntad de desafiar el status quo y tomar riesgos insensatos incluso cuando ya estás en la cima, fue el motor que le impidió caer en la complacencia y le impulsó a seguir innovando, a seguir buscando la próxima revolución. Entonces, recapitulando un poco las grandes ideas que hemos explorado hoy. Esa concentración brutal en lo esencial. La búsqueda incansable de la simplicidad profunda. El control total del ecosistema para garantizar la experiencia. La prioridad absoluta del producto sobre el beneficio inmediato. La confianza en la intuición para anticipar el futuro. Esa capacidad casi sobrehumana para distorsionar la realidad y lograr lo imposible. La obsesión por la perfección hasta en los detalles invisibles, rodearse solo de los mejores, fomentar la colaboración cara a cara, mantener esa visión dual estratégica y detallista. Y finalmente, esa visión integradora que une tecnología y humanidades, todo bajo ese mantra de seguir hambriento e insensato. Son principios que, más allá de su personalidad única y a veces controvertida, ofrecen una hoja de ruta fascinante sobre cómo construir algo significativo y duradero, ¿no? Sí, yo creo que sí. No se trata de imitar su estilo, que era muy particular, sino de entender la lógica y la pasión detrás de sus acciones y resultados. Y creo que el foco en construir la empresa, Apple, como su mayor creación, es central para entender su legado. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar, quizás. Si la empresa en sí misma era la obra maestra de Jobs, diseñada para generar innovación de forma consistente, ¿qué nos enseña esto sobre el liderazgo hoy? ¿Es más importante crear un producto genial puntual o construir la máquina, la cultura, el equipo, los procesos, que pueda crear productos geniales una y otra vez? O quizás, pensando en esa tensión constante en su figura, ¿cómo podemos equilibrar en nuestras propias vidas o trabajos esa exigencia implacable por la perfección con la necesidad de mantener esa insensatez creativa, esa disposición a romper las reglas y explorar lo desconocido? ¿Son fuerzas opuestas o son en realidad dos caras de la misma moneda necesaria para la verdadera innovación? Interesantes preguntas para seguir explorando. Hasta nuestra próxima inmersión.